Bienvenidos a este Triángulo de la Confianza en una de nuestras sedes itinerantes en La Habana, que es el Hotel Gran Pácara, aquí en el Prado Habanero. Hoy hemos querido hablar sobre el deporte, placer o medio de vida. Para eso hemos invitado a tres especialistas: a Julio Peláez Díaz, entrenador y masajista; al doctor Julio Ordoque, psicólogo del Instituto de Medicina Deportiva; y a Luis Locadio Valdés Ors, metodólogo de la Dirección Nacional de Recreación Física de Linder. Bienvenidos todos. Vamos a dialogar sobre este tema que además nos lo han pedido de alguna manera nuestros espectadores: el deporte, placer o medio de vida. Bienvenidos. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. Hoy estamos hablando de deportes acá, placer o medio de vida. Me gustaría, yo sé que pudiera sonar un poquito obvio, pero me gustaría que ustedes, que son especialistas de deporte, pusieran sobre la mesa los beneficios de practicar deporte. No estoy hablando de atletas de alto rendimiento, no estoy hablando de campeones olímpicos, estoy hablando de ese deporte que hacemos todos los días. Aquí no se pide la palabra, es que todo el mundo habla. A ver, yo creo que el deporte es muy importante para la vida. Cuando uno practica cualquier deporte, ya sea de alto rendimiento, sea recreativo, o sea por el mejoramiento físico, o por la belleza, por la salud. Cuando uno realiza la práctica deportiva, el cuerpo libera una sustancia que se llama endorfina, que alivia el dolor, da una sensación de placer. Y ahora en estos días está muy de moda, pero no solo por la belleza física, sino por la salud, que es muy importante también. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, el título es muy sugerente, ¿no? Y diría también que, bueno, deporte, placer, medio de vida, y constituye un sentido de la vida también, que es algo muy importante. Pero lo básico de la pregunta está que el deporte es un medio que contribuye a la formación integral del individuo. Desde la historia, desde que surge, ¿no? Ya surgía a partir de, todos conocemos los Juegos Olímpicos antiguos, que como parte de la preparación militar, y se fueron convirtiendo ya y transformando en deporte. Y muchas actividades que realizó el hombre en un principio, que eran sustento para la vida, luego después fueron recreativas y después deportivas. Tenemos el caso de la pesca deportiva, la caza deportiva. Y bueno, es imprescindible en la formación del individuo lo relacionado con incorporar la educación física, la actividad física, la recreación y el deporte. Nuestro instituto es así: deporte, recreación y educación física, ¿no? Comenzó así, Instituto Superior de Educación Física, después Instituto Superior de Cultura Física, y ahora, bueno, es más complementado, que es la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. Y ya desde el siglo XVII, ese gran genio que se le atribuye el padre de la didáctica a nivel universal, que es Juan Amos Comenius, ya definía ya que incorporar la práctica de la educación física al sistema de enseñanza como una asignatura. Mira, sí, claro, por supuesto. Mira de dónde viene, no lo sabía, ese sí, dato. Como no, hay muy importante para no perder la idea que él ya tenía la noción y partía en su postulado, y también padre de la escuela ya moderna, la escuela como la conocemos hoy día. Él partía de que la educación debe ser para todos, de todos y con todos. Y para todos. O sea, que ya hoy en día nosotros tenemos el concepto de deportes para todos, pero ya venía desde esa época como dándole un carácter inclusivo. Bueno, es muy interesante todo. Yo pienso que el título, como decía el profesor, tiene posibles respuestas, porque no se realiza actividad física solo por un motivo, por lo general, ¿verdad? O sea, puede ser medio de vida, puede ser al mismo tiempo placer, puede ser varios. A veces hay un motivo que prima por encima del otro. Ahora, lo que es cierto es que la actividad física, todo lo que genera son beneficios. En primer lugar, a nivel fisiológico.
a nivel endocrino. Estaba mencionando uno de nuestros panelistas, especialistas, hablaba de endorfinas, pero también está la serotonina, está la dopamina, que el sistema endocrino genera a nivel del riego sanguíneo un grupo de sensaciones de activación, que luego se traduce en interpretación de optimismo, deseo de vivir, de afrontar retos cuando se realiza actividad física. Pero a nivel mental, bueno, desarrolla también un grupo de valores, por ejemplo, en el caso de los niños, compañerismo, capacidad de afrontar el fracaso y la frustración, habilidades de carácter social. Todos son beneficios a nivel disciplina, voluntad y organización del comportamiento. Y lo es así también para los adultos medios y para los adultos mayores que realizan actividad física. Y otro asunto que quisiera dejar ahí sobre la mesa también tiene que ver con que la práctica de actividad física, que no es deporte, deporte es una categoría, claro, es la práctica organizada, controlada, con fines competitivos por lo general, y la actividad física, que es la que hacemos la mayoría de las personas o deseamos que se haga, es aquella práctica con fines de salud, con fines que tienen que ver con un carácter más de belleza, de mantener un físico en determinados valores, y esa se puede realizar o en un gimnasio como el que coordina nuestro panelista, o se puede realizar en un área libre, de actividad abierta, física, sí, o dentro de la casa. también. Y esto es algo importante que yo creo que sería una idea a discutir un poquito más adelante, qué se puede hacer, porque es lo interesante, dentro de diferentes escenarios o entornos físicos donde las personas puedan realizar para lograr esos fines. ¿Somos los cubanos deportivos? Sí, por naturaleza propia. Recuerdo allá por los años 80 había unas grandes campañas por el tema de la obesidad. No me dejará mentir usted, el exceso de determinado consumo de alimentos y tal, las personas como que empezaban a ponerse, y era muy repetitivo en la prensa, yo lo recuerdo, era un muchacho, pero se decía. ¿Cómo ven eso a la luz del tiempo? Porque tú vas por una calle y ves gente que viene de un gimnasio, he visto incluso en pueblos rurales mujeres y hombres corriendo por la carretera a determinado horario, y eso tengo la sensación de que ese despertar, además todo el trabajo que ha hecho el INDER, también se ha desbordado hacia las esferas privadas, digamos, a la gente, los pueblos. ¿Es así o tienen otra idea? Uno de los objetivos, ¿no?, de la educación física, la actividad física, el deporte y la recreación es precisamente que el individuo sepa autoprepararse, sepa hacer uso de su tiempo libre en actividades sanas que le reporten beneficios a su formación, a su salud, a su formación integral. Y ciertamente en aquellos años 80, bueno, vengo de esa generación, había una tendencia muy grande, malos hábitos de alimentación, sí. Otras condiciones también que teníamos en aquel momento, que era más propicio a consumir alimentos, ¿no?, de ese tipo, y se presentó esa situación, la obesidad y el sedentarismo, que eran las dos líneas que trabajábamos mucho de obesidad en aquellos sedentarismo. años. Y se elaboraron muchos problemas, proyectos, se hicieron las mediciones de las pruebas de eficiencia física, usted recordará que en aquel momento, en los años 80, se realizan y se llegó a medir la condición física de la población cubana desde edades tempranas hasta el adulto mayor, o la tercera edad, como se le llama. Y sí, verdaderamente se mantiene hoy, en estos momentos, todavía tenemos esos programas, tenemos más de 24 programas sobre la actividad física. Nosotros trabajamos, y los profesores lo saben bien, que trabajan en medio, programas desde la embarazada hasta el adulto mayor, incluso las personas encamadas y demás, que tenemos programas para poder darle atención y contribuir a su estado de salud. ¿Consideran ustedes que eso se mantiene? Que el tema de la alimentación ha cambiado, es decir, a merced de todos los retos que supone la nutrición también en nuestro día a día. ¿Cómo piensan ustedes? Sí, yo creo que la alimentación ha cambiado, porque incluso ahora se están comercializando muchos productos que no se conocían, por lo menos en aquella época, ¿Estás los hablando 80. de suplementos? Sí, de suplementos deportivos, que Y Cuba tiene los suyos también. en aquella época, ahora Cuba está, como usted está diciendo, está produciendo una marca que en aquella época no sé, yo no soy de tan en aquella época, pero
Aquí hay 4 generaciones, compañeros. 4 generaciones perfectamente delimitadas. Pero eso en aquella época me imagino que no existía. Claro. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, en el caso, yo creo que ha llegado el mercado del deporte. Ha llegado el mercado del deporte en Cuba. Y por una parte... Algo está cambiando. Pero claro, desde luego que sí. Y por suerte. Porque que haya llegado no es malo. Todos ya sabemos que cuando hay ofertas de carácter tecnológico, estos suplementos nutricionales, vitamínicos, hay un montón de ofertas. El tema es cómo consumirlo, y ahí nosotros, las personas que tenemos cierta responsabilidad de orientar y educar el consumo. Porque bueno, como lo dice su nombre, la cultura física es una cultura. Es un conocimiento que luego se traduce en comportamiento, en estilos de vida, etc. Entonces, ahí, en medio de un mercado que ya empieza a abrirse, que empieza a crecer, pues tenemos más tarea los educadores para discriminar claramente cuál y en qué momento se debe consumir y en qué tipo de actividad. Pero sí hay una cultura nutritiva, hay mayor conciencia por parte de las personas, los medios de difusión se han ocupado también mucho de ello, de generar conciencia, de alimentar el motivo de la práctica física, los beneficios que tiene para la salud. Entonces eso indiscutiblemente siempre ha sido, el cubano, yo me sumo a que sí ha sido deportivo, y tiene que ver con paradigmas sociales y el liderazgo de figuras importantes dentro del país que han promovido esa idea. Pero hoy por hoy toda la cultura fitness, hay un grupo de movimientos de la práctica, de la actividad física y del deporte que han cambiado la manera de comportarse del cubano y de la cubana. Vamos a hacer una pausa, encendemos el incienso. Todo el mundo siempre llega a este programa y dice, ¿cuándo encienden el incienso? En el primer momento encienden el incienso. Ustedes están en sintonía con el Triángulo de la Confianza. Nos vemos en instantes. Seguimos hablando en el Triángulo de la Confianza del deporte, placer o medio de vida. Hablaba de la cultura fitness, que además está muy a la vista. Hablaba de los suplementos. ¿Cuáles son los riesgos en el caso de su práctica? En este sentido, de que la persona no conozca, digamos, los límites. Ahora también se practica mucho, por ejemplo, el CrossFit, que se ha puesto también muy de moda en Cuba. La gente ha preparado su gimnasio, hay muchos adeptos. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el riesgo? A ver, yo, por lo menos en la parte de los suplementos. Aquí no se pide la palabra, habla como usted quiera. Por la parte de los suplementos, cuando uno se compra un whey protein, que es una de las cosas que más se consume, Proteína. que es proteína, hay personas que quieren obviar la proteína natural. Claro, y vivir de eso. Y vivir solo de la proteína que está comprando como suplemento. Y tiene riesgo. Porque es un suplemento con una cantidad de gramos para una cantidad de ejercicio. Y si tú sustituyes esa proteína por la proteína natural, claro, ahí hay un problema. No va a funcionar con lo natural como el suplemento. ¿Conocen ustedes algunos riesgos con esto? Sí, la televisión cubana, durante mediados de los 80, se vio un programa alemán que se llamaba Haga deporte pero cuide su salud. Recuerdo que ponía como figura a Karl Rummenigge, un destacado futbolista alemán. Y el tema era muy interesante porque educaba, ¿no? Cómo poder, porque es hacer deporte pero cuidando la salud, con todos los requerimientos técnicos que hay. Al efecto, usted tiene un fenotipo, un genotipo, tiene un régimen de vida que ya tuvo, tiene un régimen de alimentación, tiene un régimen de actividad física. En correspondencia con eso, debe ser la actividad física el deporte. Todo eso condiciona tu actividad física. Y siempre debe estar dado por un profesional que conozca al respecto y que tenga dominio no solo de las áreas de rendimiento, de desarrollar las capacidades físicas o las coordinativas o lo relacionado con los elementos técnicos, las tácticas, sino también la preparación psicológica, que va a ser ese preparador que va al gimnasio, debe dominar todos esos aspectos. Porque él trabaja todos nosotros trabajamos sobre una de las principales inteligencias, que es la inteligencia emocional, porque somos seres humanos. Y eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta. Todos los que trabajamos en el movimiento deportivo cubano tenemos que tener eso en cuenta. Por lo tanto, es muy importante
que siempre todo el que se dirija a uno de esos centros, no importa si es del sector estatal o no estatal, pero que sean profesionales que dominen, porque están trabajando con seres humanos. Que no improvisen, ¿no? Que no improvisen. En los años 80 recordarán aquel movimiento de la gimnasia musical aeróbica. Ajá. De Jane Fonda. Después muchos especialistas hicieron estudios y se identificaron algunos traumas, porque era muy forzado algunos ejercicios. Entonces, todo hay que llevarlo en dependencia de la etapa, de la edad que está transitando, hay que tener esos conocimientos que no limita en nada. Tenemos experiencia de atender directamente al adulto mayor y pueden hacer grandes cosas, pero todo adaptado ajustado a su condición física, y siempre irlo llevando, al igual que el desentrenamiento de los atletas de alto rendimiento, que debe ser según las etapas. Yo creo que ahí estamos un poquito cojos con el tema del desentrenamiento. Bueno, hay un proyecto nacional de desentrenamiento, un proyecto de investigación liderado en el propio Instituto de Medicina del Deporte por el doctor Emérito Pérez, un colega nuestro allá, y que tiene grupos provinciales y un grupo de entrenadores, biomecánicos, fisiólogos que se ocupan de un proceso tan difícil y más reciente dentro de la investigación científica, porque por lo general es lo que decía el profe, el entrenamiento al alto rendimiento deportivo, de lo que se ocupaba era de encontrar sobre todo los métodos para llegar a ese rendimiento. Pero cómo esa persona se retira luego de esa vida deportiva, supone un grupo de cambios y vamos a decir, un decremento progresivo de esas cargas que tiene que ver con características fisiológicas de la persona, de las edades, etc. Ahora, fíjense, sí, la actividad física siempre es romper algo que se denomina en fisiología y en la cultura física la homeostasis fisiológica y también psicológica. Es decir, ahora mismo nosotros, si alguien nos tomara la frecuencia cardíaca, estaríamos aproximadamente 60, 70, un niño la tendría un poquito más alta, depende, si es hipertenso ya no es igual, depende, pero estaría en ese entorno. Cuando se inicia actividad física, lo que ocurre es un cambio en esos parámetros que están equilibrados, como lo es también cuando uno va a empezar mentalmente, tengo que calentar y voy planificando, todo es romper el estado anterior. Y esto tiene implicaciones, porque lo que en algunos escenarios un entrenador que no esté bien preparado, que no planifique adecuadamente las cargas, o un practicante que no cumpla lo que le está indicando su entrenador, porque eso es lo otro. Claro. No, hay muchas personas jóvenes, empiezan, se sienten bien, se sienten motivados, continúan la actividad, pero si terminaron una sesión de entrenamiento y el profesor le indicó y luego llega a la casa y quiere ir a otro gimnasio o hacer otras cosas, y esto se va acumulando o consume determinadas sustancias que no están indicadas. O sea que aquí, digamos, de la asesoría que reciba la persona, y por otra parte también cumplir cuando hay cierta experticia, cuando uno tiene un buen entrenador o una buena entrenadora, uno dice, bueno, vamos a cumplir acá, y bueno, el descanso adecuado, porque del descanso se habla poco, pero el descanso es otro elemento extremadamente importante, porque las personas a veces se sobreentrenan, se alimentan bastante bien, pero luego no descansan, y el músculo crece y se recupera durante el descanso. Esa fatiga se recupera luego ese músculo durante el descanso, y de eso se habla poco a veces. Y hay que conocer, es una disciplina científica, lo es sin duda. ¿Han notado ustedes mayor incorporación? Siempre hubo mujeres que dieron muy buenos resultados en el deporte. Hablo ya de deportistas de alto rendimiento en nuestro país a partir de ese movimiento que genera el INDER y que genera también la revolución. Pero a nivel de pueblo, a nivel de barrio, digamos, ¿sienten ustedes que esa incorporación de la mujer al deporte existe? No sé, a lo mejor tú lo ves en el gimnasio que tú diriges, o ustedes desde las estadísticas que tienen, ¿o todavía es más dispar, es más el hombre, es menos la mujer? En el estudio que estamos haciendo acerca de cómo se manifiestan las tendencias de la recreación en la población, se identifica en nuestro país que ya hay mucha tendencia ya a que sea más bien una actividad inclusiva, todo lo inclusivo, no solamente por sexo, sino por lo relacionado con las personas con alguna discapacidad. De que más bien es el término que se usa, no discapacitado, no, personas con alguna discapacidad. Porque hay personas que tienen alguna discapacidad y por todo el sistema de educación que ha transitado y demás, hacen cosas casi como
los convencionales. Incluso se vio en los últimos eventos internacionales cómo discapacitados se aproximan a las marcas de los convencionales, algo muy interesante en ambos sexos. Entonces se ve lo inclusivo. Hoy hay una tendencia más bien a la inclusión, a que eso, incluso muchos deportes los estamos desarrollando, y antes eran las clásicas categorías masculino y femenino, no, ahora hacemos en mixto. Vamos a hacer una pausita, enseguida regresamos. Gracias a ustedes por sus opiniones, a esta dirección que aparece en el borde inferior de sus pantallas, ya saben, Triángulo de la Confianza, retornando a la parrilla del canal Habana. En instantes estamos de vuelta. Me hablaban de la inclusión, o sea, me gusta mucho el término porque, bueno, ya no es mujeres y hombres, si es personas con cierta discapacidad, o sea, el deporte para todos. En las condiciones actuales y con los retos que tenemos actuales como país, junto con las voluntades políticas, ¿ustedes sienten que este movimiento llegue a todas partes, digamos? Hablo desde la ruralidad hasta una ciudad como La Habana, por ejemplo. Tenemos algunas limitaciones en estos momentos relacionadas con la transportación y demás que quizás limiten un poco lo que pudimos haber hecho, lo que hacíamos en otros momentos. Pero no obstante eso, tenemos planes para que lleguen todo lo relacionado con el movimiento deportivo y la recreación a las zonas de difícil acceso y del Plan Turquí. Y fundamental, las comunidades en transformación, para que llegue esta actividad ya con una recreación un poco con un carácter más transformador, más inclusivo, ¿no? E integrador, o sea, con todos los factores que intervienen en la sociedad. Tenemos que hablar que el movimiento deportivo de un país interviene en todos los sectores de la sociedad, todos. Y fundamental la educación. Hablamos el profe hablaba muy bien del contenido, ¿no? Lo que es el entrenamiento. En los atletas está un poquito más bien identificado desde ese entrenamiento, pero sin embargo sí, en la población es un poquito más complejo, porque no tienen en cuenta que hay que tener en la carga física es volumen, intensidad, el tiempo de descanso dentro de la actividad, pero fuera de la actividad, que es lo que se hacía referencia al profe. Entonces, en la educación de la cultura física, es muy importante que entonces los profesionales que atienden sepan cómo aquel que asiste a gimnasio o que se autoprepara puede entonces hacer las sesiones de descanso para poder hacer el ciclo tan importante que es el ciclo, que es el fenómeno llamado fenómeno de la supercompensación, para que entonces energía gastada, luego alimentación, nutrición, hidratación, descanso, entonces poder el organismo por un fenómeno natural, entonces eleva su nivel con relación a los niveles anteriores. ¿Qué nos falta en el país para que las personas entiendan eso? Ya salí de los deportistas, digamos, de carrera, ¿no? Los deportistas de alto rendimiento. ¿Qué nos está faltando en nuestro país? Para que la gente lo entienda y no se sobreentrene, por ejemplo. Yo creo que tienen que buscar ayuda profesional en el sentido o información. Porque hoy en día las redes sociales, cualquiera puede tener información y no ser... O aparecen remedios y cosas, rutinas por todas partes, ¿no? Investigar, leer, que se ha perdido mucho hoy en día, para no creerle, por ejemplo, a cualquiera puede pararse detrás de un teléfono y dar una información. Y porque tiene una figura, a veces son hasta... Sí, se hacen creíbles. Creíbles. Y bueno, yo voy a hacer todo lo que está haciendo él, y a veces no es lo correcto. Claro. ¿Cómo lo ve usted? No, aquí hay un principio importante que es el de la individualización. Todos hemos practicado actividad física, un poco más, un poco menos, que bueno si la mayoría de las personas que nos escuchan lo están haciendo todavía. Es importante que, o sea, en el desarrollo de cada individuo, cada persona, en su actividad física, hay alguien que en la infancia o en la adolescencia temprana lo enseñó a uno a hacer ejercicio o a correr o cuánto debía hacer, y hay modelos que se traen a la adultez que si luego no se someten a búsqueda de información, si no se someten a debate con personas expertas sobre esto, si no se adecua a la realidad de cada uno, porque es cierto que en las redes uno ve que una persona pueda lograr determinado nivel, no quiere decir que sea un buen instructor, que pueda indicar individualizadamente qué le corresponde a alguien, porque aquí
Hay mucho, por ejemplo, una persona con, no sé, con 120, con 80 de presión arterial, el dato puramente numérico no se interpreta de la misma manera si es un niño, si es un hipertenso, si es un hipotenso, si es una persona obesa. Por lo tanto, lo que alguien hace tiene que ver, luego se tiene que adecuar a las posibilidades y yo diría la asesoría y la motivación. A mí me gustaría dejar claro algo. Para hacer actividad física, la motivación puede ser cualquiera. Es decir, alguien quiere ponerse una ropa que hace algún tiempo que ya no se puede poner y le gusta y se la quiere poner y eso le sirvió para entrar nuevamente en la actividad física. Alguien conoció a una persona nuevamente y quiere lucirle bonito, puede ser un gran motivo también. O alguien que persigue determinados ideales de salud, etc. Siempre con una asesoría adecuada, con una nutrición lo mejor posible, como usted decía, dentro de las condiciones que tenemos. Pero hay un principio muy importante que si la persona quiere, como los niños, los padres que no pueden llevar porque ya no hay guagua como había antes para llevarlo a las áreas, pero hay padres que montan en una bicicletica en la parte de atrás y llevan a sus niños y sus niños tienen una vivencia espectacular. Vieron, jugaron, corrieron, conocieron y de pronto uno disfruta muchísimo después cómo hacen los cuentos, con qué emoción, porque yo soy padre de hijos pequeños, uno pequeño, otro ya de una mediana edad, y yo sé lo que se disfruta para un niño y esa es la cultura física, esa es la masividad que queremos que llegue al público grande. Pensamos que, y hablamos, ¿no?, fuera previo al programa, que la acción educativa es lo principal. Desde la casa, la familia. Después en las instituciones educativas, que es el término que se usa hoy día, el maestro, el profesor de educación física, el profesor del área terapéutica, el profesor de deporte en las áreas, el profesor que nos da la recreación. Eso y los medios masivos. Este programa que están haciendo, por eso los felicito, es muy importante y buscar medios para que llegue, no sea solo la televisión, llevarlo a las redes también para que la población tenga más acceso. Pero la acción educativa es lo principal, para que él sepa cómo él va a trazar su régimen de actividad física, ayudado por profesionales, pero él mismo sepa cómo llevar el balance de alimentación, régimen de trabajo, régimen de actividad física. ¿Alguna precisión final, entrenador? Yo creo que la práctica deportiva se debe hacer hasta que uno Este hombre pueda. se levanta a las 4 de la mañana, es maratonista. Yo me levanto a las 4 de la mañana y corro mínimo 2 kilómetros. Hoy llevo 179 ahí lo días. veo en tus estados, ahí lo veo en tus estados. Corriendo ininterrumpidamente mínimo 2 kilómetros y Felicidades. hace frío y llueve y yo me levanto solo. No pongo ni alarma en el teléfono. Y yo digo que incluso con muletas, iría con mis muletas hasta que... Ojalá que no. Seguro es que no va a llegar, probablemente no te va a llegar nunca la muleta, justamente por eso. Justamente por eso, claro que sí. Oiga, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado y por la sabiduría en este Triángulo de la Confianza, que vengan muchos más sobre estos temas. Gracias a ustedes por la sintonía y sabe que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerde bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.